La ciencia afirma que el cuerpo humano necesita dormir 8 horas, beber 3 litros de agua y consumir diversos nutrientes al día. Pero también una dosis de entretenimiento. Hablamos de cine, series y más sobre el fandom del entretenimiento. Aquí en Apantallante Podcast. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Gerardo Jiménez y estás escuchando el podcast de Apantallante, un podcast de cine, películas y series presentado por Shootbeats, un medio dedicado a hablar del fandom del entretenimiento y cultura popular en general. Esta ocasión arrancamos una serie de episodios especiales para hablar de una de las series, pues no quisiera decir populares, porque la realidad es que Dark no es una serie popular, pero sí una de las series más aclamadas por la crítica y que recientemente se ha posicionado como, bueno, los fans han votado por esta serie como la mejor de la plataforma de Netflix. Me refiero a Dark, una serie con producción alemana completamente, también completamente original de Netflix, que pues realmente está haciendo tendencia por su calidad, por su historia y porque realmente es una producción bien dirigida, bien desarrollada, y este tipo de proyectos realmente destacan porque lo merecen. Para esta serie de episodios voy a tener el honor de que me acompañe, David Hernández, de un fanpage que está en Instagram y en Facebook de nuestros hermanos y amigos de Guatemala, Dark Guatemala, así se llama su fanpage, y me va a estar acompañando en esta serie de episodios que vamos a hacer varios. En este momento no sabemos si van a ser 3, 4, 5, pero sí van a ser varios, donde vamos a hablar a fondo de la serie. David, ¿cómo estás? Un saludo, hermano. Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí estar contigo y poder hablar un poquito de la serie que nos gusta, que nos encanta, que nos apasiona. Y pues nada más, gracias por la invitación para venir a tu podcast. Ok, pues también muchas gracias por estar aquí. Antes de empezar a hablar ya de la serie, pues quiero hacerles una invitación a todos los que nos escuchan. Si estás escuchando este podcast, si eres fan de Dark y tienes muchas ganas de participar, las puertas abiertas están para que puedan venir aquí a platicar de la serie, divertirnos y pasarla bastante bien. Dicho eso, así arrancamos con la serie, esta producción que se lanzó en 2017 con una promoción muy baja, pero que gracias a una buena historia y a una gran producción, como lo comentaba al inicio, se ha posicionado como la mejor serie de Netflix. Y aquí quisiera matizar algo, si me lo permites, David, porque yo sé que habrá muchas personas que también piensen en Better Call Saul, pero la realidad es que Better Call Saul es más como una historia basada en Breaking Bad, y Breaking Bad no es una historia original de Netflix, y Dark. Exacto. Entonces no sé si tú compartas ese punto de vista conmigo. Sí, totalmente. Bueno. Sí, totalmente. Considero que Breaking Bad, por ser producida al inicio por AMC y Netflix haber adquirido los derechos de transmisión, no la considero como parte de Netflix, aunque se encuentra en la plataforma. Exactamente. O sea, no es de la plataforma en sí. Y Dark sí es original de Netflix. Exactamente, por eso está la confusión a veces de que cuando se dice que Dark es la mejor serie de Netflix, mucha gente entra a abogar por Better Call Saul, ¿no? Entonces hay que dejar bien claro esto. Exacto. Bueno, correcto. Pues Dark tiene una temática de comienzo intrigante, de pronto te deja muchas dudas, y esa es la realidad, y eso es por lo que es tan buena esta serie, que conforme vas avanzando en los episodios desde el 1 de la primera temporada, empiezan a sembrarte incógnitas, dudas, misterios bien interesantes. Es una total intriga.
Exactamente, o sea, es un nudo, como lo dice la serie, ¿no? Es un nudo Exacto. donde no sabes dónde es el principio y cuál es el final. Y a mí, o sea, ahorita te voy a preguntar qué es lo que más te gusta de esta serie, pero a mí personalmente creo que la mezcla de muchos elementos, como lo es un poco de ciencia, un poco también de ficción, mitología, y también un poco de biología, porque más adelante lo vamos a tocar el tema de las familias, que los genes se mezclan entre sí y tenemos algunas alteraciones no naturales o, ¿cómo decirlo? Genéticas. Genéticas, exactamente, alteraciones genéticas que no son normales. No sé, a ti, ¿qué fue lo que te enamoró? O sea, desde que empezaste a ver el primer episodio, yo te soy honesto, en el primer episodio no me atrapó tanto, sentí que se estaba desarrollando la historia, pero luego del tercer, cuarto capítulo fue cuando ya me quedé así como que atrapado y súper, no sé, me atrapó la serie. No sé a ti en qué momento fue que la serie te atrapó o fuiste desde que el primer episodio te llamó. Para mí fue desde el primer episodio, o sea, al inicio, cuando la vi en las sugerencias de Netflix, creí que era una serie de terror por el nombre, por la portada de la serie en Netflix. Creí que era una serie de terror. La empecé a ver, empecé por el primer capítulo y realmente me atrapó, no sé, como tú dices, el suspenso, esa intriga que te deja, que te hace ver capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo. Y para serte sincero, la primera temporada la vi en un día. Wow. La consumí en un día y fue todo. Cuando empecé a darme cuenta que se trataba sobre viajes en el tiempo, me atrapó aún más, porque es un tema que siempre me ha gustado. Es un tema que es como que, ¿cómo se podría decir? Es como que pasa o no pasa, es realidad o es ficción. En realidad me atrapó todo, la fotografía, la música, todo. La verdad es que es un complemento, es un cúmulo de tantas cosas buenas que tiene la serie, cada detalle, cada referencia bíblica, cada referencia a otras obras literarias, tiene de todo. La verdad, la veo muy completa la serie. Exactamente, la música, como lo comentas, es otro tema bien importante, no solamente en la serie, sino en general en la industria del cine y las películas. La música es un tema fundamental y en este caso está a cargo de Ben Frost. Está a cargo de Ben Frost y la música realmente también es una de las peculiaridades de esta serie, que tiene temas muy, muy bonitos, muy emblemáticos. Yo me atrevo a decir que la música de Dark es emblemática. En cuanto escuchas la música, te das cuenta que es Dark, ¿no? Exacto. Creo que... Lo que pienso yo es Ben Frost crea esta música y complementa tanto a Dark, que Dark complementa a la vez la música de Ben. O sea, para mí es, no sé, la química que hay entre música y series, para mí es perfecta. Exactamente, sí. A todo esto tenemos que darle mucho crédito a Baran Bodar, porque pues estar a cargo de una serie que tiene este tipo de variantes, como lo dices, los viajes en el tiempo, las referencias bíblicas, y que no se te vaya realmente ningún detalle, al contrario, tú nutras de detalles a la historia, que de admirar, porque hemos visto muchísimas películas y series a lo largo de la historia que tratan sobre viajes en el tiempo, y hay de pronto lo que le llaman las paradojas, o de pronto los famosos huecos que te encuentras. Los vacíos argumentales. Exactamente, fallas argumentales, huecos en el guión, donde hay cosas que no se explican o cosas que no tienen sentido. Incoherencias, totalmente. Exactamente, como lo dices, incoherencias. Y en Dark, al menos yo he visto la serie, la primera temporada la he visto 3 veces, la segunda temporada la he visto 2, y los últimos 2 capítulos que me encantan los he visto como 5 veces. No sé si igual si tú ya encontraste algún agujero en el guión, pero yo no he encontrado realmente un detalle que esté rompiendo la consonancia de la serie. Yo no he encontrado.
de momento no he encontrado tampoco. Me parece que las dudas que existen siempre se van contestando con la temporada siguiente. Sí. Por ejemplo, cuando vi la temporada 1, me quedaron ciertas dudas que únicamente las pude responder viendo la temporada 2. Y con la temporada 2 fue totalmente lo mismo. Me quedaron dudas y sé que las voy a responder con la temporada 3. Y lo más importante de la serie es que Baran y Janje Fries, que es la esposa de Baran, crearon la serie como una trilogía, la concibieron como una trilogía. O sea, todo está planeado, nada es improvisado, todo ya está, o sea, guionizado, por decirlo así, todo ya está escrito y es algo admirable porque no van improvisando con la marcha, sino ya está todo planificado. Exacto, porque ese es otro punto bien importante de esta serie y es una de las razones por la que es la mejor serie de Netflix, porque hay otras historias para a lo mejor la gente que no esté muy al tanto de esto, que conforme la serie va teniendo éxito, la plataforma o la productora va firmando una temporada más y van así, una más y una más, y los creadores los creadores o los guionistas van, o sea, como dicen, van construyendo sobre la marcha. Y ahí es donde pueden venir los errores, las incongruencias, o que de pronto la serie se cayó a partir de la segunda temporada, que es lo que le pasa a muchas series. Correcto. Vemos 4 o 5 temporadas y dices, creo que después de la cuarta la serie ya empieza a caer muy, muy, muy feo. Y Dark no, o sea, Dark es algo que estuvo preparado desde el principio para 3 temporadas y es algo que a los fans les costó comprender porque cuando vieron la primera y la segunda y la serie seguía teniendo éxito, ellos pensaban y pensábamos que la serie tenía potencial para más de 3 temporadas. Sin embargo, los creadores de esa serie dejaron claro que la serie siempre estuvo planeada y desarrollada para nada más 3 temporadas y no hay nada improvisado como lo comentas, todo está planeado y yo creo que nos va a dejar muy satisfechos y va a ser un final épico el que vamos a ver en junio. No sé tú cómo lo veas. Sí, totalmente. Lo que te mencionaba, que Baran y Janje planearon la serie como una trilogía y como tú decías, la gente pide más, la gente dice queremos una 4ª temporada, una 5ª, una 6ª, pero lo que mencionas es bastante cierto, las series se vuelven tediosas a partir de 4 o 5 temporadas, son pocas las series y las puedo contar con los dedos de la mano que no han caído en el tedio, en ser tediosas por tener temporadas de más. Entonces, para mí es perfecto que sean 3 y si te das cuenta, la serie juega mucho con la numerología, con los números. Exacto. O sea, desde la primera temporada te muestran las 3 épocas, 2019, 1983, 1953, son 3 épocas, perdón. Lo mismo con la triqueta. El relojero Townhouse menciona sobre los agujeros negros que no conectan 2 épocas, sino 3 dimensiones, perdón. O sea, siempre juegan con los números y creo que hasta eso está planeado, no sé. Para mí todo es perfecto. Exactamente. O sea, una serie que planeas desde el principio, o sea, de esta forma, es porque lo tienes bien claro. Y como dices, a veces improvisar te puede salir bien o te puede salir mal. Y Dark, yo creo que es una serie perfecta por eso. Pero vamos o sea, hay mucha gente que le gusta la serie. Y hay mucha gente que la ha visto. Pero no todos la entienden o no todos están al tanto de todos los secretos y todos los misterios que hay. Vamos a hacer una recapitulación de la trama. ¿Cómo inicia la serie? Nos plantean la desaparición de un niño. Todo parte de ahí. Se desaparece un niño, el cual es Eric Obendorf. En ese momento uno comienza a deducir que se trata a lo mejor de un, digamos que algo anormal. Yo no me había percatado tanto que era como de viajes en el tiempo. Correcto. Luego después, creo que un tiempo, no recuerdo exactamente los días, se vuelve a perder otro niño en Winden. Por cierto, estamos en Winden, Alemania. Es una pregunta que muchos se hacen y todavía hay mucha gente que no sabe. Winden es un pueblo ficticio.
Winden Sí, total, no existe. Winden no existe en Alemania. Obviamente hay locaciones que utilizaron para hacer la serie que sí existen, porque he visto muchas fotografías de gente que ha tenido la oportunidad de estar cerca de las locaciones donde se ha grabado la serie, pero Winden, donde se lleva a cabo la historia, no existe. Entonces, en Winden se vuelve a perder otro niño que se llama Eric Jassin, o Jassin, es Jassin, Jassin Primero, el primer niño que desaparece es Eric Ovendorf. Bueno, ni tan niño, es un adolescente. Exactamente. Luego, el que desaparece es Mikkel Nielsen. Ok, sí, perdón, me salté a Mikkel Nielsen. Ajá, me salto a Mikkel Nielsen. Mikkel Nielsen es el que desaparece. Jonas y Bartos con la intriga de que Eric Ovendorf es un dealer de Winden. Exactamente. Piensan a planear ir a conseguir las drogas que él dejó abandonadas después de haber desaparecido. Entonces planean entre amigos ir por esas drogas a las cuevas, cerca de las cuevas de Winden. Entonces en ese suceso es cuando Mikkel Nielsen desaparece. Luego a los 4 o 5 días, si no estoy mal, es cuando desaparece Jassin, que vendría a ser el novio, entre comillas, de Elizabeth Doppler, la niña que es sordomuda. Exactamente. Y cuando desaparece Jassin y se presenta el personaje tan imponente, y a mí creo que es un personaje del cual yo esperaba más, que era Noah. Noah, a mí me encantó cómo desarrollaron el personaje en la primera temporada. Creo que sí me dolió un poco que en la segunda haya muerto y que haya resultado ser un peón más de todo este complejo tablero de ajedrez. Sí, totalmente. Pero creo que es por un propósito muy bueno, y en la tercera temporada va a quedar demostrado que hay una figura más imponente más arriba de Noah. Pero cuando desaparece Jassin, creo que ya es cuando comenzamos a darnos cuenta que Noah es como que una persona que está moviendo los hilos en la primera temporada. Sí, en la primera temporada totalmente. Él tiene todo el misticismo, como tú dices, toda esa figura, esa imagen de imponencia, de ser, por decirlo de una forma, el villano de la temporada, porque en la segunda es todo lo contrario. Es un personaje más pasivo, que está buscando respuestas, que sabemos que tiene familia. Entonces es todo lo contrario de la primera temporada. La primera temporada es totalmente un personaje que impone, y conforme avanza la trama te das dando cuenta que realmente es un personaje importante durante la primera temporada. Incluso todos pensaban que él era el villano principal, que en la segunda temporada él iba a ser iba a continuar como villano, pero cambió totalmente el personaje. Pero sí, como tú dices, estoy de acuerdo contigo todo con respecto al personaje de Noah. Exactamente. Bueno, desaparecen los 3 niños y obviamente las autoridades de Winden se empiezan a movilizar, porque pues, estamos hablando de que Alemania es un país de primer mundo, donde es un pueblo muy tranquilo, donde digamos que este tipo de actos de desapariciones o actos delictivos, porque obviamente uno no se imagina que hay viajes en el tiempo y una cueva que tiene, digamos, un pasaje por 3 dimensiones o ¿cómo decirlo? Épocas, exactamente. Y pues, obviamente las autoridades de Winden se empiezan a movilizar. Aquí es donde entra con mucho protagonismo el personaje de Ulrich Nielsen. Y está la mamá de Elizabeth, se me fue su nombre. Charlotte Doppler. Ellos, digamos que son las cabezas, por así decirlo, de la policía local de Winden. Empiezan a movilizarse. Obviamente no encuentran respuestas porque no hay rastros. Los niños no están en Winden. No están en Winden, totalmente. No están en Winden, y eso, digamos que empieza a generar un tono de desesperación. Jonas, quien había perdido a su padre porque se había ahorcado un año antes, regresa a Winden porque digamos que tuvo un tratamiento psicológico, el cual, por cierto, creo que el único que sabe, me parece que es Bartos.
Así es correcto. Bartos es el que sabe del tratamiento psicológico de Jonas. Y de hecho, al inicio del primer episodio se puede ver cuando Jonas vuelve al colegio, a la escuela, y Bartos le cuenta que estuvo mintiendo, diciendo que está en un intercambio en Francia y que nadie sabe de su tratamiento psicológico. Y lo que mencionabas era de que, por ejemplo, no hay rastro de los niños, no hay Helge, trabajan demasiado bien en ese aspecto que no dejan rastros. Y aunado a eso, los viajes en el tiempo nadie se los imagina. Ulrich al inicio como que relaciona un poco lo que 33 años antes había sucedido con su hermano Max, pero es como que muy ambiguo, no está muy seguro si tiene que ver o no. Conforme avanza la trama, empieza a hacer la conexión entre la desaparición de Eric y Mikkel. Cuando ya desaparece Yasin, es como que está un poco más enfocado en que algo extraño pasa, que no es normal lo que sucede. Entonces se involucra a indagar un poco más sobre las desapariciones y aunado a eso que Max aparece en 2019 justo en la noche que desaparece Mikkel. Entonces al día siguiente que desaparece Mikkel encuentran el cuerpo de Max en el bosque. Ulrich va desesperado a querer encontrar la respuesta sobre su hijo y se da cuenta que no es su hijo, es otro niño totalmente diferente, con ropa de los 80s, con artículos de los 80s. Entonces, como que empieza a ser luego, como en el cuarto, quinto episodio, se empieza a dar cuenta que algo raro pasa. Exactamente. Tenemos 3 niños que desaparecen, Eric Obendorf, Mikkel Nielsen y Yasin. No recuerdo si mencionan el apellido de Yasin en algún momento en la serie, creo que no. No lo mencionan, pero en la página oficial de Dark está el apellido y es Fries. Es Yasin Fries. Yasin Fries, sí, ya me acordé. Ok, para esto, digamos que se plantean 4, o sea, en torno a todos estos sucesos, hay 4 familias involucradas que conforme uno va viendo la serie, se va dando cuenta que las 4 familias, digamos, que dominan esta ciudad o pueblo en Alemania. O sea, nos vamos dando cuenta que todo gira en torno a estas 4 familias, que son los Nielsen, los Tiedemann, los Doppler y los Kangwall. Obviamente para la segunda temporada, que vamos a hablar más adelante en otros episodios de eso, pues ya nos damos cuenta que todo el origen de Winden probablemente sea entre estas 4 familias y no sabemos cuál sea el origen y el final, porque al final de cuentas ese es el misterio de la serie, no se sabe cuál es el principio y el fin, que dicen que el principio y el fin es lo mismo. Entonces digamos que ese misterio creo que nunca se va a resolver o nunca se va a responder en la serie, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Como un bucle. Sin inicio, sin final. Exactamente. Ok. Luego, después de que los 3 niños desaparecen, digamos que por un lado está la parte que está investigando los sucesos y al mismo tiempo se empieza a desarrollar el personaje de Jonas, como lo comentábamos hace un momento, y él regresa a Winden con sus amigos a la escuela, digamos, local. No sé si en algún momento pasan el nombre de la escuela donde estudian. No lo mencionan para nada en la serie. Supongo que en alguna escena o en alguna imagen aparece el nombre de la escuela, pero pues es la escuela de Winden. Local, es la escuela local de Winden. Es exactamente la escuela local de Winden, donde se reúne con sus amigos, que es Marta, que era su antiguo interés amoroso, que después, digamos que tiene también una conexión, una relación con Bartosz Tiedemann. Y está la parte de Marta es hermana, tiene 2 hermanos, uno de ellos es Magnus Nielsen y Mikkel Nielsen, quien había desaparecido días más adelante. Finalmente tenemos a Franziska Doppler, que tiene nada más una hermana, que es Elisabeth Doppler, que por cierto, aquí es donde entramos con los detalles congénitos. Elisabeth es muda.
y ahí es donde nos dan el primer indicio de que hay un error congénito en la serie. Después, obviamente, ya uno lo empieza a analizar y se da cuenta de más personajes que tienen esos detalles de genética, que hay un fallo en la genética, pero Elizabeth es el primero. Ella es muda, su papá es Peter Doppler y su mamá es la alguacil de la policía de Winden, que es se me va su nombre siempre de este personaje. Charlotte Doppler. Entonces la serie se empieza a desarrollar, Jonas empieza a interactuar con sus amigos, digamos que con el que más tiene confianza es con Bartos. Que es su mejor amigo. Es su mejor amigo. Bartos y Bartos le dice que vayan al bosque a por lo que comentabas al inicio, que era buscar la droga de Eric, que se sabía que Eric tenía, digamos, un tipo de nexos con las drogas, vendía, creo que al parecer, hierba, como le llaman en muchos lugares, y obviamente su guarida o donde estaba escondida su droga, pues era en el bosque de Winden, cerca de la cueva. Muy cercano de las cuevas. Exactamente, muy cercano a las cuevas, van a las cuevas y de pronto sienten como una sensación muy extraña. Ahí pareciera que estamos hablando como de un espectro, monstruos o algo así, porque se escucha un sonido, bueno, al menos en la serie se siente como que esa percepción. Correcto. A ellos les da miedo. Marta, Francisca, Magnus, Bartos y Jonas corren. Mikkel, hay que destacarlo, él es el menor de todos ellos. Estamos hablando de que Mikkel tiene alrededor de 12, 13 años. Más o menos. Más o menos 10, 12. Como 10, 12 años. Y todos los demás, que es Jonas, Marta, Magnus, Francisca, tienen, digamos que entre 17, 18, 19 años, más o menos. Sí, aproximadamente. Entonces ellos ya son, digamos que adolescentes más cercanos a la adultez. Cuando sienten esta sensación, corren de las cuevas, se van, digamos que hacia la carretera, por así decirse, pero cuando se percatan, Mikkel ya no está. Después, obviamente, deducen que Mikkel se perdió, no encuentran explicación porque Mikkel no dejó ningún rastro. Entonces, obviamente, la situación en Winden se comienza a tornar más tensa, más misteriosa, y el personaje de Noah entra en acción, y allí es donde poco a poco empezamos a darnos cuenta que Noah hace algo con los niños. Nunca se ve a él totalmente teniendo este tipo de relación con los niños. Él nunca interactúa en Winden con ellos, porque para eso tiene a su servidor, por así decirse, que es Peter Doppler, papá, ¿no? Es Helge. Perdón. Helge Doppler, que también es un personaje muy misterioso, y la serie tiene esto, ¿no? Desarrolla de pronto los personajes, no se conectan entre sí, los van desarrollando de una forma muy misteriosa todos, la gran mayoría. Sí es. Y de pronto en algún momento se empiezan a entrelazar. Entonces en la primera temporada es muy complejo que empiezas a tener más dudas, eso es un hecho. En la primera temporada es todo lleno de dudas, y la segunda temporada o al final de la primera temporada es cuando todo se empieza a conectar. ¿Sí o no? Y empiezas correcto, totalmente de acuerdo. Al final de la primera temporada ya empiezas a tener ciertas respuestas que tienes desde el inicio. Y mencionabas a Helge como sirviente de Noah. Todos pensábamos que Noah era el que secuestraba a los niños, el que los usaba como experimentos en la silla, en esa silla que parece una silla eléctrica, pero en sí es una máquina del tiempo. Exactamente. Todos pensábamos que era Noah, pero Noah es la cabeza, es el que piensa todo. Y Helge es el que ejecuta los planes de Noah para poder... Y todo es eso, experimentar con los niños. Primero es Mads, que desaparece en 1986 y lo utilizan en la CIA, que es una máquina del tiempo, y lo envían a 2019. Luego Eric, luego Yasin
y todos piensan que pasó lo mismo con Mikkel. Incluso Mikkel lo menciona. Al inicio de la temporada empiezan a hablar de Eric en el bosque y dicen seguramente alguien lo tiene en un sótano, lo tiene secuestrado, como que deduce esa parte de la trama, y todos piensan que va a suceder lo mismo con Mikkel, que lo van a utilizar para los experimentos, y pasa todo, o sea, es todo lo contrario, no pasa nada con él. Exactamente. Ahora, hay un misterio en todo esto que a mí es una de las cosas que creo y espero que tenga alguna explicación en la tercera temporada. Y son las habilidades de Mikkel. Y yo creo que este es un detalle que no creo que esté como de relleno o de más. Porque vemos que Mikkel tiene cierto gusto por la magia. Correcto, fan de Houdini. Exactamente, y de hecho hay una escena en la primera temporada, en el primer episodio, donde él hace una especie de truco desapareciendo una pelota en 2 vasos. Correcto. Y lo hace bastante bien. Y, o sea, yo viendo la serie me doy cuenta que no hay escenas de relleno, no hay escenas donde realmente te estén haciendo paja. Creo que todo tiene un porqué, y es una de las grandes, por lo menos yo espero que Mikkel tenga algo más que explicar, porque después de esto Mikkel siempre fue este personaje como que introvertido, misterioso. Cuando él viaja a 1986, se convierte más adelante, ya en 1986, se convierte en Michael Canwald. Y todo el tiempo fue un personaje muy introvertido, muy misterioso, la víctima de todo esto, porque esa es la realidad. O sea, su vida de él, digamos que no es que se acaba, pero sí se vuelve muy, muy, muy difícil. Muy triste, la verdad es muy triste la vida de él. Muy triste, porque él es un niño cuando viaja, cuando se pierde en el tiempo, y tiene que comenzar con ese trauma, ese en su cabeza que realmente no supo qué pasó. Entonces yo creo que eso es lo que no comprende. Eso es lo que lo orilla a ser un personaje introvertido. Pero el tema de la magia es algo que a mí me sigue dando vueltas y no sé, o sea, todavía sigo pensando en por qué está esa escena. O sea, yo creo que realmente hay un porqué. No sé hay un trasfondo, sí, totalmente. Muchos teorizan de que Mikkel, luego de convertirse en Michael y suicidarse, él hace como una especie de truco, como lo hizo al inicio, como tú lo mencionas, un truco de magia, y hace una ilusión, porque incluso su papá le pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y él le responde, no es cómo, es cuándo. Entonces, el misticismo que hay detrás del personaje, la vida trágica que tiene al desaparecer y aparecer en otra época, queda esa intriga, y a la vez ha dado pie para que creen teorías sobre que Mikkel es otro personaje, que es Adam incluso, que él es el que manipula a todos porque él sufrió y quiere como tomar venganza del sufrimiento que obtiene. Entonces muchos esperan que por lo menos en esta tercera temporada tenga un poco más de relevancia, y estás en lo correcto. Sí, porque de hecho vamos a hablar en otro episodio de teorías, completamente de teorías de la tercera temporada, pero una de las que comentas es precisamente eso, de que se cree que Mikkel podía tener algún tipo de secreto que puede ser una de las grandes bombas de la tercera temporada, con este tema de la magia, y obviamente que también lleva un sombrero de mago. Y de hecho es una de las principales razones por la que lo asocian con Noah, porque ambos tienen un sombrero muy parecido. Muy parecido, correcto. Hay una foto donde está toda digamos que el movimiento de Sigmundus Creatus Est, y aparece Noah sentado con un sombrero de mago, y es el mismo. Es Adam, perdón. Y parece ser que es, no sé si el mismo sombrero o un sombrero muy similar al que usa Mikkel en esta escena del truco de magia. Sí, correcto, es un sombrero muy similar, yo igual lo veo muy similar. En la foto que tú mencionas de la secta de viajeros temporales que funda Adam, él aparece en medio de todos ellos con el sombrero, incluso usa una camisa de cuello alto
muy similar a las que usaba Houdini. Ahí creo que hicieron una teoría donde comparaban la forma de vestir de Houdini y la forma de vestir de Adam. Y era muy similar. Puede ser que sea por la época o porque hay un trasfondo ahí, porque hay algo encerrado ahí. Exactamente. O sea, yo todavía a la fecha, hasta el día de hoy, todavía me resisto un poco a creer que Jonas es Adam. O sea, yo sé que lo han dejado muy claro en la serie y lo han hecho hincapié 1, 2, 3 veces y hay muchas pruebas de que pueda ser Adam, pero todavía tengo 1% no de esperanza, pero todavía tengo 1% de probabilidad de que esto pueda dar un giro así completo y que la serie todo el tiempo te haya mentido a propósito o precisamente Adam quiera hacerle creer a todos que él es Jonas. Y que no como tal, digamos que los escritores o los guionistas de la serie nos quieren mentir, sino que el propio personaje haya jugado con nosotros mismos también. Y que hay un giro en toda la trama, ¿no? Eso es una posibilidad. Obviamente parece remota, creo que conforme avanzan, digamos que las especulaciones de la tercera temporada queda más claro que efectivamente Adam es Jonas, pero todavía tengo por ahí una reserva. Pero después también hay otra, digamos que hay otra parte de la historia muy importante en todo esto. Ya hablamos de las familias, ya hablamos de, digamos que los protagonistas, que son Jonas y sus amigos, Marta, Magnus, Franziska, Mikkel, que se pierde, hablamos de Noah, de los niños desaparecidos, pero también está la central nuclear, que juega otro papel fundamental en la historia. Una central nuclear que fue fundada en 1953. No, perdón, 1900... ¿Fue 21 o 53? No recuerdo. En el 53 empiezan la construcción de la planta y es autorizada, si no estoy mal, en los años 60. Okay. Creo que en el primer episodio hacen mención en la radio que el siguiente año, o sea, en 2019 hacen mención en la radio de que en 2020 la planta va a cerrar. Y mencionan la fecha en que fue aperturada y cuáles son las causas de por qué será clausurada la planta nuclear y que es una de las plantas nucleares en Europa que nunca tuvo fallos. Y esa es una de las mentiras, que sí hubo un fallo ahí y ese fallo lleva a que se activen las cuevas. O sea, el fallo en la central nuclear es lo que crea el agujero de gusano en las cuevas. Si esa falla no hubiera existido, no se pudiera viajar en el tiempo mediante las cuevas, porque no existiera el agujero de gusano. Exactamente. Esta cueva que fue fundada por Bernd Doppler, el papá de Helge, que por cierto ahí siempre tuve yo una duda, o no sé si no fui analítico, no entendí por qué Bernd Doppler no pone a su hijo Helge, digamos que a la cabeza de la central nuclear. Correcto. Toma a Claudia como su sucesora, y a Helge lo deja de lado, no lo toma ni en cuenta. Quiero pensar que es por los traumas de Helge, porque Helge también tiene una niñez dura. Exactamente, una niñez compleja. Es una niñez muy dura la que tiene Helge, desde los desprecios de su madre. Incluso ella lo menciona, que no quería concebir a Helge porque sabía que Helge no era producto del amor entre el matrimonio de Bernd y Greta. Entonces, desde niño sufre. Y luego, durante la trama, vemos lo que sucede con Ulrich, viaja en el tiempo y como tú dices, lo vamos a ir desarrollando, pero es una niñez muy dura la que él tiene. Y creo que su papá ve que no es capaz de estar al mando de un proyecto tan grande como es la central nuclear. Entonces opta por Claudia. Y Claudia desde niña tiene como que más habilidades, más talentosas, más inteligente. Y Helge es todo lo contrario, es más lento de conocimiento, es tímido, muy parecido a lo que le pasa a Mikkel, es retraído, es introvertido. Entonces quiero pensar que por esa razón el padre de Helge no lo toma en cuenta para la central nuclear. Eso, o que tal vez
Claudia, que también es otro personaje importante en la serie, su objetivo es hacerse de la dirección de la central nuclear por alguna razón. O sea, no es tanto que, digamos, que Byrne le elija a ella, digamos, por forma natural o por forma intuitiva, sino es más como por el plan de Claudia. Correcto, pero Claudia considero yo que su personaje al inicio es como que, o sea, ella no está enterada de todo, ella se va dando cuenta de todo lo que pasa conforme avanza la trama, y se va dando cuenta de cuál es su papel en toda la historia. Al inicio se le ve como incrédula, incluso cuando ella toma el mando de la central nuclear y empieza a revisar los reportes de años anteriores, se puede dar cuenta que hay una falla, que hubo una falla. Entonces va con Byrne, platica, le dice que encontró un error en los reportes y él le dice que hay algo. Entonces Byrne lleva a Claudia a las cuevas y es cuando le muestra los barriles de desechos tóxicos. Entonces ella como que empieza a darse cuenta qué es lo que está sucediendo ahí. Y conforme avanza la trama, lo mismo. Conforme va avanzando la trama, ella se da cuenta del rol que tiene en toda la serie. Exactamente. Y como lo dices, la falla en la cueva, en la central nuclear, es lo que activa los pasajes a las épocas que nos Correcto. Muestran, que es 1953, 1986 y 2019. Estamos en 2019 y nos vamos ya de ahí moviendo al 53 y al 86. Pero esta no es la única forma en la que se puede viajar en Dark, porque también existe la famosa máquina creada por Tannhaus, que es como el relojero. El relojero, que por cierto, ahí hay una paradoja también bien interesante, porque cuando Claudia va con el relojero y le dice que le ayude a reparar su máquina, le dice que ella fue la que le enseñó. Correcto. Y entonces, así es. Ahí hay una paradoja, porque realmente no se sabe cuál es el origen de la máquina. O sea, no se sabe quién le enseñó a quién. ¿Quién le enseñó a quién? Es un nudo sin fin. Muy similar a lo que pasa con el libro. El libro de teorías científicas sobre viajes en el tiempo es lo mismo. No tiene un origen y se crea una paradoja, por decirlo, infinita. Sí, exactamente. Y obviamente con este maletín hay más de un maletín. Uno de ellos lo tiene Noah, que es con el que él viaja normalmente en el tiempo, porque las cuevas, digamos que eran, la forma que Sigmundos había creado. Correcto, y una forma muy rudimentaria de viajar en el tiempo. Exactamente. Pero el relojero también tiene un rol bien interesante, porque conforme avanza la serie, él te va dando detalles científicos y un poco mitológicos y un poquito como filosóficos, y hace muchas referencias a digamos que a pensadores de la historia. Entonces Tannhaus también tiene un rol bien interesante que en algunas partes pareciera que él es como que de hecho él es la narración en primera persona de la serie. Correcto. Entonces, también tiene un rol bien interesante en todo esto. Luego, más adelante, viene el tema de cuando, digamos que ya los personajes de la actualidad del presente empiezan ya a tener un desarrollo en el pasado. El tema de Ulrich, el tema de Catarina, la famosa Hannah, que también es súper polémica. Es fundamental. Exactamente, Hannah pareciera que tiene un papel secundario en la primera temporada. En la segunda tiene un poco más de relevancia y parece ser que en la tercera va a tener más protagonismo. Entonces, las versiones adultas que vemos en 2019, luego nos las muestran en sus versiones jóvenes en 1986. Ahí es donde empezamos a tener este tipo de ya un poquito de resolver unas dudas, se empieza a conectar todo y empezamos a entender el porqué de muchos sucesos. Para la segunda temporada ya digamos que hay todavía más viajes en el tiempo, porque ya nos profundizamos un poquito más en 1953
Pero en 1986 es muy importante, porque aquí es donde queda Mikkel y aquí es donde conoce a la enfermera, que es Inés. Y La que Inés, termina siendo su madre. exactamente, digamos que lo adopta, le da su apellido y digamos que ya lo cría como Michael Canwell. Posteriormente, hay un detalle aquí, por cierto, que la enfermera tiene un hijo que al parecer perdió la vida. Correcto, ella lo menciona. Lo menciona, pero repito, como esta serie no se le van los detalles, este cabo no está cerrado. Todo indica que Inés Canwell, o el hijo de Inés Canwell, también tiene por ahí un misterio que no se ha revelado y que en la tercera temporada lo vamos a saber. Es muy probable. Correcto, es muy probable que tome relevancia el hijo de Inés. Muchos mencionan y teorizan de que es Peter, el hijo de Helge, entre comillas, porque bien sabemos de la capacidad de Helge y muchos dudan de que pueda entablar una relación con una mujer. Entonces teorizan de que es adoptado Peter y que la mamá puede ser Inés. No es algo tan seguro, pero como tú dices, cada detalle en la serie es importante y si está es por algo, no lo colocaron para rellenar la trama, para rellenar la historia. Todo tiene un porqué, un dónde y un cuándo. Exactamente, que esta no lo habíamos saltado, probablemente la frase más emblemática de esta serie, creo que lo habías comentado, no es cómo sino cuándo. Correcto. No es cómo sino cuándo, es digamos que la frase emblemática de esta serie que repetidamente se dice. O también la de todo está conectado es otra también muy, muy famosa. Pero Así es. En todo esto aparece un personaje también central, que es, al principio lo conocemos como el extraño, que para el final de la primera temporada ya descubrimos que es la versión adulta de Jonas. ¿Qué nos puedes decir, David, de Jonas, por así decirlo, adulto, grande? El extraño, dejémoslo en el extraño. Al inicio todos pensábamos que él estaba como que relacionado con la desaparición de los niños. Se le ve como que muy misterioso. Incluso va al hotel de Regina, la madre de Bartos, a alquilar una habitación. Él duerme en esa habitación. Incluso vemos la máquina del tiempo. Exactamente. Vemos que empieza a colocar en la habitación pósters, periódicos, hojas del libro de Tannhaus, y se crea como que un misticismo detrás de Jonas adulto. Entonces, todos lo relacionaban con la desaparición de los niños y es todo lo contrario. Él está tratando de arreglar toda esta situación que pasa en Vinden. Exactamente. Y el personaje es importantísimo porque al ser el mayor, él ha visto más cosas de las que nosotros sabemos de la serie. Correcto. De hecho, incluso se lo menciona a Jonas. Exactamente, o sea, él ha visto más cosas que no se revelan en la serie y es precisamente uno de los misterios rumbo a la tercera temporada. Porque al parecer él tiene también este conocimiento de la máquina del tiempo, sabe más o menos cómo están todas, como dice Adam, las piezas de ajedrez en el tablero, sabe cómo está todo armado, pero también hay un punto donde él no alcanza ya a percibir qué onda. Y yo creo que aquí es donde entra el misterio del segundo mundo, donde probablemente Jonas no ha viajado a ese mundo, o no sé, porque aquí hay una duda que yo tengo muy, muy puntual, y es que el extraño o el Jonas grande, digamos que le empieza a explicar a su versión del pasado y empieza a explicarle a otros personajes cómo está el tema de los viajes en el tiempo y todo, pero él nunca menciona si él ya viajó a otro mundo. O sea, digamos que no se sabe si este personaje o este extraño ya viajó al otro mundo. ¿Tú crees que sí lo hizo o en la serie digamos que está implícito?
Yo siento que está implícito, porque al final de la primera temporada, cuando Jonas está en el búnker y está encerrado, le dice, sácame de aquí, quiero que se acabe esto, ya no quiero vivir esta pesadilla. Y él le dice, no, tú te tienes que quedar acá, este es tu papel, esto lo tienes que vivir porque yo ya lo viví. Todo lo que tú estás experimentando, yo ya lo experimenté. Y si tú no estás acá, nada se cumple como tiene que ser. Exactamente. Y yo ya vi cosas que realmente nadie tiene que ver, le menciona a él. Y yo lo tomo como que él ya viajó a ese mundo. Yo tomo esa frase, quedándonos con la primera temporada, porque en la segunda temporada hay más cosas. Quedándonos con la primera temporada, me quedo con esa frase. Yo ya he vivido cosas que tú no, y he visto cosas que nadie debe de ver. O sea, son cosas fuertes, cosas graves. Exactamente. Puede ser que se refiera al futuro, cuando viaja a 2053, o puede referirse a otra dimensión, a otro mundo. Exactamente, porque esa es otra de las dudas, como lo comentaba, no se sabe si la versión adulta de Jonas viajó al otro mundo, pero bueno, eso obviamente lo vamos a tener que descubrir en la tercera temporada. En todo esto, digamos que nos vamos a regresar un poquito con el personaje de Noah, porque Noah tiene a su aliado, que es Helge Doppler. Él está probando una máquina del tiempo. Después descubrimos cuál es el propósito de esa máquina del tiempo, pero también él es otro de los personajes que después descubrimos que ha visto más cosas. O sea, al principio parece que, digamos que la lucha es entre el Jonas en su versión adulta y Noah. O sea, pareciera que entre ellos dos están peleándose por arreglar las cosas. Otro quiere a lo mejor condenar el ciclo que sea infinito, el otro quiere romper el ciclo. Y obviamente los dos han visto cosas del futuro y por tanto saben cómo están ocurriendo los hechos. Y aquí es donde entra el personaje de Bartos, que es un personaje que es persuadido por Noah. Algo le dice, yo creo que lo impacta al decirle qué es lo que va a ocurrir. Y esto le cuenta, le dice ciertos sucesos, esto va a pasar, aquello, y como que le da indicios de lo que va a pasar como prueba de que existen los viajes en el tiempo y de que él sabe más de todo ese tema. Incluso lo cita. Por eso te digo que es muy importante el personaje de Eric, porque Eric desaparece y deja sus drogas y un teléfono cerca de las cuevas. Exactamente. Bartos adquiere las drogas luego de que desaparece Mikkel, revisa todas las drogas y ve que dentro de la bolsa de las drogas hay un celular. Lo trata de desbloquear, el teléfono no funciona y luego recibe una llamada o un mensaje, no recuerdo muy bien, de alguien misterioso que lo cita al puente o a la carretera donde los amigos siempre se reúnen. Exactamente. Entonces, es ahí donde entra Noah lo cita. Bartos cree que es la persona que le da las drogas a Eric para venderlas, pero en realidad es Noah. Y él le empieza a decir ciertos sucesos, esto va a suceder, esto no, incluso le entrega una libreta. ¿Recuerdas esa libreta con la triqueta? Exactamente, sí. Donde están todos los sucesos, las horas, las fechas, y él Noah se lo da a Bartos para que compruebe todos los sucesos que van a pasar en el futuro. Exactamente. Y digamos que Noah va preparando lo que le llaman más adelante los disparadores para que todo vaya ocurriendo. Entonces, correcto, digamos que va moviendo las piezas, sabe que tiene que darle información a Bartos, pero no toda, solamente unas partes. Entonces él empieza a mover el tablero. Conforme avanza la primera temporada, el personaje de Noah va creciendo, el misterio todavía es mayor. En este lugar donde se reúne con Helge, que es como un sótano. ¿Es el búnker? El búnker, ahí tiene fechas anotadas, que es, digamos que las fechas de los niños desaparecidos, ¿no?
Correcto, es cuando las fechas que anota en la pared es cuando aparecen los niños en otra época. Exactamente. Porque, por ejemplo, Yasin y Eric pertenecen a 2019. Son raptados y llevados a 1986, que es donde está la CIA, esta CIA que es como una CIA eléctrica, pero es una máquina del tiempo. Los capturan en 2019, los trasladan a 1986, ahí hacen las pruebas con los niños. Esa máquina sí hace que una persona viaje en el tiempo, pero no está completa esa máquina, es un prototipo, porque hace que los niños viajen en el tiempo, pero les quema parte de la cara, de los ojos. Entonces sí viajan en el tiempo porque nos lo muestran con Mads. Si recuerdas, al final de la primera temporada, muestra cuando Mads viaja en el tiempo y aparece una grieta en el búnker. Está Peter en el búnker y ve cómo cae el cuerpo de un niño. Lo mismo sucede con Eric y Yasin, pero ellos no aparecen en 2019 porque ellos pertenecen a esa época. Ellos viajan en el tiempo de 1986 a 1953. Entonces Noah anota con gis en la pared la fecha en que ellos aparecen en 1953, que si no estoy mal es 5 de noviembre para Eric y 9 de noviembre para Yasin. Exactamente. Y Noah, entonces, pues tiene un propósito. No sé si el propósito de Noah en todo esto es alterno a los planes de Adam. Me parece que por algún momento parece que Noah está ejecutando su propio plan, al mismo tiempo que obviamente tiene que preparar los disparadores, pero aquí como que hay un pequeño misterio. No sé si es parte del plan original o Noah está ejecutando algo aparte. Sí, totalmente de acuerdo. Parece como que él estuviera, al inicio se percibe como que si él estuviera al mando, que no está siendo manipulado por alguien más que es Adam. Pero todos nos preguntamos, o sea, si puede viajar con las cuevas, si puede viajar con la máquina del relojero, ¿por qué están utilizando a los niños en los experimentos con esta máquina prototipo? Y creo que a Adam, saltándome un poquito para la segunda temporada, Adam se lo menciona a Jonas. Cuando Jonas se encuentra por primera vez con Adam, mantienen una charla y él le menciona la evolución de las máquinas del tiempo. Él le dice, tú has visto todas las máquinas, le dice, el búnker, la máquina del relojero, la cosa del futuro, que es la materia oscura que está en 2053, y le hace mención de cada una de las máquinas. Incluso Adam le pone un ejemplo a Jonas con la rueda y el automóvil, que siempre su predecesor supera el predecesor supera. Entonces Adam le pone este ejemplo a Jonas con la rueda y el automóvil. O sea, no puede existir el automóvil sin antes haber creado la rueda. Entonces yo lo planteo de esta forma. Si quieren llegar a tener la máquina del tiempo que estabiliza la materia oscura, deben crear primero la CIA. Sin la CIA no van a poder crear la máquina del relojero y posteriormente las máquinas que siguen. Entonces pienso yo que Adam le dice a Noah qué experimentos debe hacer y con quiénes debe hacerlo y por qué debe hacerlo. Pareciera que Noah tiene el control, pero creo totalmente que está siendo manipulado por Adam. Exactamente, porque obviamente en la serie, como digamos que nos movemos en el tiempo de pronto a 2019, al 86 y al 53, ahí es donde entra esa confusión, ¿no? Porque dices, ok, si Noah ya puede viajar en el tiempo con el digamos que con la máquina esta que está como en un maletín, ¿por qué está experimentando con una máquina del tiempo? Pero parece ser que esta máquina del tiempo está en el pasado. Correcto. Entonces, por eso digamos que es como si nos estuvieran mostrando al mismo tiempo cómo crearon la propia carreta y el automóvil. Entonces, digamos que para el pasado es fundamental que las cosas ocurran así para que tenga el presente y el futuro estén conectados. Entonces, digamos que
En el futuro ya saben que lograron encontrar una máquina, o hay una máquina que puede permitir los viajes en el tiempo, pero eso no significa que dejen de hacer lo que ocurrió en el pasado. Entonces, por eso la máquina tiene mucha importancia. Y para el final de la primera temporada, pues vemos que Jonas es capturado por Noah y lo lleva al búnker. Lo lleva al búnker y de pronto se empieza a crear como un agujero de gusano donde se encuentra con la versión de Helge Doppler en su versión de niño. Y aquí es cuando ellos tienen o sea, parece que juntan sus pulgares, o sus dedos. Sus índices. Sus índices, y como que se traspasan, intercambian épocas. Correcto. Bueno, no intercambian, más bien como que hay un viaje brusco en el tiempo, porque Jonas acaba en el futuro y Helge termina, si no mal recuerdo, en el 53. Ambos viajan 33 años en el futuro desde su época. Por ejemplo, en el momento que sucede esto, Jonas está en 1986 y Helge en 1953. Exacto. Entonces, Jonas viaja a 2053 y Helge viaja a 1986. O sea, poniendo como punto central su época a la cual ellos pertenecen, viajan 33 años al futuro. Por eso de 2019, Jonas, que es de 2019, viaja a 2053. Y Helge, que es de 1953, viaja a 1986. Exactamente. Y con esto, bueno, hay una escena todavía más adelante, que es la última del episodio 10 de la primera temporada, donde Jonas despierta, está en un búnker y se torna como que un ambiente como que apocalíptico. Correcto. Ve muchas notas y digamos que como hojas de papel, digamos como si alguien estuviera haciendo un trabajo conectando los hechos a las personas, a los personajes. Incluso ve las fotografías de los personajes y de los integrantes de cada familia entrelazados con hilos. Exactamente, porque obviamente esto es difícil explicarlo con palabras, pero en la serie pues lo vas viendo de una forma muchísimo más fácil, ¿no? Empiezas a ver cómo se empiezan a entrelazar las familias, los acontecimientos y todo esto, pero Jonas obviamente para él es algo todavía muy complejo de entender. Todavía está en esta parte en la que está descubriendo cómo se están conectando los hechos. Sale del búnker y se da cuenta que efectivamente está como en una época apocalíptica. Hay de hecho como aviones de guerra, en la zona donde él está destruida, parece que hubo una guerra, y de pronto pasa un camión, se baja un convoy de personas, y uno de ellos es un personaje que es femenino, que no sabemos exactamente su origen, pero parece que también va a tener una relevancia en la tercera temporada. Jonas le pregunta, porque como él ya había viajado en el tiempo, ya se empieza a dar cuenta que hay este tipo de distintas épocas, digamos que están conectadas. Le pregunta, ¿en qué año estamos? O le dice, ¿en qué época estamos, no? Sí, ¿en qué año estamos? Le pregunta. Le dice, ¿en qué año estamos? Y le dice, en el futuro. Y pum, lo noquea, y ahí acaba la primera temporada. En esa primera temporada quedan cabos sueltos, pues demasiados, ¿no? O sea, de entrada, ¿qué onda con Noah? ¿Y qué pasó con Helge? Y obviamente lo que viene con Jonas. Obviamente también sigue todavía el misterio de Mikkel. Hay muchísimas cosas por resolver. Y acaba bastante interesante. Lo que nos dejan aquí, lo que nos presentan es el futuro apocalíptico, que es 1953. Que es 2053. Perdón, 2053, que es la época que faltaba presentarnos. Porque nos habían presentado las tres, que era 2019, 86, 53. Parecía que esas tres épocas estaban conectadas en un en un bucle, y de repente aparece la variante de 2053,
que es la que ya se empieza a desarrollar en la segunda temporada, y después obviamente aparece todavía otra época más atrás. 1921. 1921, y aquí es donde ya empezamos a descubrir todavía más, y parece que ahí es donde todo surge, en 1921. O sea, Sí, correcto. Parece que, Correcto. parece que 1921 no es el origen ni es el inicio de todo, porque todo indica que no vamos a saber nunca cuál es el inicio y el fin, pero Correcto. digamos que es una referencia en el tiempo de darnos una idea de que a partir de ahí es donde todo empieza a tener una sucesión. Desde donde manipulan los hechos, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Mikkel se queda en 1986, como lo habíamos comentado al inicio. Tiene su vida como Michael Canwald. Digamos que todos todavía siguen buscando respuestas. El único que ya empieza a tener una idea de esto es Jonas y Claudia. Y un poco Ulrich. Exactamente, Ulrich también. De hecho, Ulrich, si no mal recuerdo, él se pierde en la primera temporada, ¿verdad? Bueno, él viaja en el tiempo. Él viaja en el tiempo. Él Okay. Él sabe que Helge tiene algo, que él oculta algo, él sabe algo, pero él desconfía de Helge en su versión anciana. Exactamente. Incluso lo interroga en el asilo, va 2 o 3 veces a platicar con él, pero como Helge sufre de demencia, él no sabe qué responder, solo le dice, tengo que detenerlo, yo puedo acabar con esto, y el speech de que él puede detener todo. Entonces Ulrich, aunado a que ya desconfía de Helge, investiga de la aparición del niño que te comentaba al inicio, que él aparece justo en la noche de la desaparición de Mikkel, pero la policía lo encuentra al día siguiente por la mañana. Entonces Ulrich conecta los sucesos y desconfía de Helge. Una noche sigue a Helge hasta el asilo, Helge se escapa del asilo y se encamina a las cuevas. Entonces él lo persigue en las cuevas. Helge, anciano en su demencia, logra viajar en el tiempo y viaja a 1986. Ulrich también viaja, pero él viaja a 1953. Exactamente. Entonces acá vemos que incluso a pesar de que Noah y Adam no manipulan la mayoría de eventos, también los personajes como que están condicionados a que vuelvan a repetir el ciclo, porque Ulrich sigue a Helge a las cuevas, ya había investigado la aparición del niño en el bosque, y él empieza a buscar las respuestas de todas esas preguntas. Entonces viaja en el tiempo y ya sabemos qué es lo que sucede en 1953. Conoce a su madre, conoce a su papá, conoce a su abuela. Perfecto. Incluso platica con el relojero, deja su celular en el estudio del relojero, en el taller del relojero, y posteriormente deduce que Helge está involucrado en todo eso. Su solución, entre comillas, es matar al niño Helge. Entonces ¿sí? solo lo deja herido, le lastima un costado del rostro y de la cara, y por eso vemos a Helge de anciano, de adulto y de anciano, con esa cicatriz. Yo cuando vi por primera vez la serie me preguntaba ¿por qué tiene la cicatriz? No sé, no lo relacionaba. Hasta que vi ese momento cuando Ulrich le hace daño, conecté ese evento y dije, o sea, por eso la serie dice, todo está conectado, porque literalmente todo está conectado, o sea, todo está condicionado para que se vuelva a repetir, por eso es un bucle infinito. Exactamente, o sea, al final de cuentas, la trama de la historia es un bucle que involucra 4 familias. Y todo parece ser que entre todos ellos se crean a sí mismos, o sea, entre ellos mismos. Correcto. O sea, lo que no sabemos es quiénes son los que ponen esas bases para que se empiecen a formar las familias. Porque me queda claro que obviamente es muy probable que haya habido aquí incestos, eso es un hecho. Sí, correcto. Pero tuvo que haber, o sea, ¿quién provocó el primer incesto? A lo que yo voy.
¿Cuál es el origen? Exactamente, o quién podría ser de alguna forma el bisabuelo o el tatarabuelo o el tatarabuelo de todos. Correcto. O sea, porque es como la propia creación, ¿no? O sea, viene de Adán y Eva, que más adelante lo vamos a comentar. ¿Quién es el Adán y Eva de todo este nudo de familias? Que pues parece ser que tenemos como que ya una respuesta sobre esto, pero lo vamos a profundizar más adelante. En todo esto, ya digamos que para cerrar este bloque, cabe nada más señalar que la central nuclear, posteriormente a Claudia, termina en manos de su esposo, que es Alexander Tiedemann, un personaje... Es el yerno de Claudia que Perdón, termina... perdón. Sí. Perdón, es el yerno. Claudia tiene una hija que se llama Regina, y Regina, digamos que se casa con Alexander, un personaje también muy misterioso que llega a 1986 a pedir trabajo y que termina haciéndose de la dirección de la central nuclear, y que también tiene un rol muy importante en la historia, pero también tiene un pasado misterioso que no conocemos. En la segunda temporada ya sabemos más sobre este personaje, pero pues eso ya sería parte de otro episodio de este podcast especial de Dark. No sé si quieras agregar algo más. La serie termina en la primera temporada con este viaje de Jonas a 1953, y pues básicamente son muchos misterios los que quedan abiertos, y que en la segunda temporada se resuelven la gran mayoría de ellos. Sí, totalmente. Considero que cuando ves por primera vez la serie, consideras que no hay las suficientes respuestas de todo el enredo, pero lo mejor es poner total atención a la serie, memorizarse épocas y nombres. Si haces eso, considero que la trama se vuelve un poco más ligera. Exacto. Entonces, poner atención a las épocas, a los nombres, y ya está. Y ahí está la solución de todo el enredo. Exactamente. Y por ahí lo veía, y créanme que no es broma. Literalmente tienen que ver la serie con una pluma y una hoja donde apuntar, para que vayan de pronto teniendo este tipo de anotaciones en una línea de tiempo, porque es una serie que es compleja de entender, no es una trama intuitiva, y es precisamente una de las cosas que a Dark se le aplauden. Y es por una de las razones por las que su público es muy fiel, porque es alguien que realmente está comprometido a ver la serie y realmente tiene gusto por este tipo de historias. Digamos que de alguna forma u otra decirlo, el público popular, digamos, cuando ve una serie de esas características, o no le interesa, o simplemente deja de verla, o no presta mucha atención. Pero creo que los fans de Dark son fans que realmente están son muy fieles a la serie. Precisamente por esto, porque se tuvieron que aventar una o dos veces la serie para poder entenderle, y ahí es donde se hace esa afición. Pero no sé si quieras agregar algo más. Sí, únicamente que lo que te mencionaba anteriormente, o sea, si están escuchando este podcast y no han visto la serie, ese es el secreto. Y entender que realmente todo está conectado. Por algo mencionan tanto y reiteradas veces, capítulo tras capítulo, todo está conectado. Y la base fundamental son las 4 familias y los viajes en el tiempo. Exactamente. Con esto terminamos este primer episodio de esta serie de Dark. Vamos a hacer obviamente más episodios en los próximos días para tocar la segunda temporada, y posteriormente hablar sobre teorías y cosas interesantes que podríamos ver. También referencias a, como lo comentabas al inicio, a las pasajes religiosos, mitología, ciencia, cosas muy interesantes que esta serie tiene, que es una de las razones por las que es muy recomendable. Nos vemos en un siguiente episodio. No olviden, y les recuerdo que tienen que seguir las redes sociales de
@darkguatemala en Instagram, y también en Facebook están así. David Hernández está con nosotros acompañándonos en esta serie de episodios especiales. Él representa esta fanpage, suben contenido muy relevante sobre la serie, y más ahorita que está, digamos que la tercera temporada próximamente a estrenarse. Síganlo a él en sus redes sociales de Dark Guatemala. A nosotros también síganos @shootbeats, porque subimos contenido todos los días y todavía tenemos planes de, digamos que hacer todavía cosas más interesantes. Yo soy Gerardo Jiménez. David Hernández. Un gusto, amigo, gracias por la invitación y encantado de estar contigo en tu podcast. Exactamente, y les reiteramos la invitación: si alguien está escuchando este podcast y tiene muchas ganas de participar, solamente mándenos un mensaje, ya sea a Dark Guatemala en Instagram o a mí, @shootbeats. También me pueden encontrar en Twitter como @gerardjc y en Instagram como @igerardjc. Esto fue todo en este podcast llamado Apantallante, donde hablamos de cine, series y el fandom del entretenimiento. Nos vemos, amigos. David, un gusto. Muchas gracias. Igualmente, Gerardo. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima, y recuerden que todo está conectado.